Comentario capítulo 9. Este capítulo presenta una conmovedora ilustración de la salvación que tenemos en Cristo. La manera en que trató David a Mefiboseth es sin duda la de un varón conforme al corazón de Dios. Mefiboseth, el pecador perdido, nació en una familia rechazada. Como hijo de Jonatán, Mefiboseth era miembro de una familia rechazada. Era hijo de un príncipe, sin embargo, vivía dependiendo de otros lejos de Jerusalén. Cada pecador perdido hoy nace en pecado, nace en la familia de Adán y por tanto está bajo condenación. Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 3. Sufrió una caída y no podía caminar. Mefiboseth era cojo de ambos pies, versículos 3 y 13, y por lo tanto no podía caminar. Todas las personas hoy son pecadores debido a la caída de Adán, y no pueden caminar como para agradar a Dios. En lugar de andar en obediencia, los pecadores andan siguiendo la corriente de este mundo. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Tal vez traten de andar para agradar a Dios, pero ningún esfuerzo propio ni buenas obras podían salvarlos. Se perdió lo mejor. Mefiboseth vivía en Lodebar, que significa no pastos. Esa es una descripción apropiada de este mundo presente. No hay pastos, no hay lugar en donde las almas encuentren satisfacción. Los pecadores están hambrientos y sedientos, pero este mundo y sus placeres no los pueden satisfacer. Hubiera perecido sin la ayuda de David. Nunca hubiéramos oído de Mefiboseth si no fuera por los pasos de gracia que David dio para salvarlo. Su nombre se escribió en la palabra de Dios porque David extendió su mano y le ayudó. El pecador perdido está en una situación trágica. Ha caído, no puede andar como para agradar a Dios. Está separado de su hogar. Está bajo condenación. No puede auxiliarse a sí mismo. David, el Salvador de gracia. David da el primer paso. La salvación es del Señor. Él debe dar los primeros pasos porque el pecador perdido por naturaleza nunca buscará a Dios. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. David envió por el padre Mefiboseth, así como Dios envió a Cristo a esta tierra para buscar y salvar lo que se había perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. David actuó por amor a Jonatán. Esto brotó del pacto de amor que David hizo con Jonatán antes. 1 Samuel capítulo 20, versículos 11 y 23. David nunca había visto a Mefiboseth, sin embargo, le quiso por amor a Jonatán. No somos salvos por nuestro mérito, somos salvos por amor de Cristo. Por él se nos perdona. Filipenses capítulo 4, versículo 32. Somos aceptos en el amado. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Fue una parte del pacto eterno. Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Que el Padre salvaría por causa de Jesús a todos los que confiaran en el Salvador. Fue un pacto de bondad. En el versículo 3, David nos llama misericordia de Dios. Cristo muestra su misericordia al salvarnos. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Tito capítulo 3, versículos 4 al 7. El trono de David era un trono de gracia, no de justicia. Mefiboseth no tenía nada que demandarle a Dios, no tenía ningún caso que presentar. No hubiera comparecido ante el trono pidiendo justicia, hubiera recibido condenación.
David le llamó personalmente y él vino. David envió a un criado para que le trajera. Versículo 5. Pero el criado hizo más de lo pedido para complacer al rey. Nadie es salvo por un predicador, no un evangelista. Todo lo que el siervo puede hacer es guiar al pecador a la presencia de Cristo. Nótese cómo Mefiboseth cayó postrado humildemente ante David, porque sabía su lugar como condenado. Con tanta ternura David dijo: Mefiboseth. David le hizo uno de su familia. Como muchos pecadores hoy, Mefiboseth quería ganarse el perdón. Versículos 6 y 8. Pero David le hizo hijo. Versículo 11. El hijo pródigo quería también ser un criado, pero nadie puede ganarse la salvación. Lucas capítulo 15, versículos 18 y 19. Amados, ahora somos hijos de Dios. 1 Juan capítulo 3, versículos 1 y 2. Juan capítulo 1, versículos 11 al 13. David le habló en paz. No temas, fueron las palabras de gracia de David al temeroso tullido. Le dice a cada pecador que cree: ahora pues ninguna condenación hay. Romanos capítulo 8, versículo 1. Mediante la palabra de Dios ante nosotros y el Espíritu de Dios dentro de nosotros, experimentamos paz. David proveyó para todas sus necesidades. Mefiboseth no viviría más en el no pastos, porque ahora comería diariamente a la mesa del rey. Todavía más, el siervo Siba y sus hijos serían criados de Mefiboseth, y David le dio a Mefiboseth toda la herencia que le pertenecía. Así Cristo satisface las necesidades espirituales y materiales de su familia. Él nos ha dado una herencia eterna. Efesios capítulo 1, versículo 11. Versículo 18. Si Él nos diera la herencia que nos corresponde, iríamos al infierno, pero en su gracia ha escogido que participemos con Él de su herencia, porque somos coherederos con Cristo. David le protegió de juicio. Según Samuel capítulo 21, 1 al 11, vemos que Dios envió una hambruna a la tierra para castigar a su pueblo cuando David buscó la voluntad de Dios. Llegó a ser evidente que la hambruna vino debido a la perversa manera en que Saúl trató a los gabaonitas. En la Biblia no hay constancia de la manera exacta en que Saúl los trató, pero como Israel había hecho un tratado con este pueblo, Josué capítulo 9, las acciones de Saúl estuvieron en dirección violenta a la verdad y fueron un pecado contra Dios. Él esperó muchos años para revelar este pecado y enviar juicio. Sabe que vuestros pecados os alcanzarán. Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. No nos toca a nosotros en esta edad de gracia juzgar a estas personas por pedir el sacrificio de 7 descendientes de Saúl. Es suficiente que Dios permitiera que esto ocurriera. Nótese que con toda intención David libró a Mefiboseth. Había otro Mefiboseth entre los descendientes de Saúl, pero David sabía la diferencia. Hay muchos hoy que profesan ser hijos de Dios y tal vez no siempre podamos
encontrar la diferencia, pero cuando venga el día del juicio, Dios revelará quiénes son realmente suyos. Por supuesto, mientras estudiamos esta ilustración, debemos tener presente que la salvación que tenemos en Cristo suple mucho más. David rescató a Mefiboseth del peligro físico y suplió sus necesidades físicas, pero Cristo nos ha salvado del infierno eterno y todos los días suple nuestras necesidades físicas y espirituales. No somos hijos de algún rey terrenal, somos los hijos de Dios. En 2 Samuel capítulo 16, versículo 1 al 4 se ilustra esta diferencia. Cuando David huyó de Jerusalén durante la rebelión de su hijo Absalón, Siba, el sirviente, le salió al encuentro e hizo una acusación contra Mefiboseth. David la creyó y precipitadamente le dio al siervo toda la tierra de Mefiboseth. Sin embargo, cuando David regresó más tarde a Jerusalén, encontró a Mefiboseth y se enteró de la verdad. 2 Samuel capítulo 19, versículo 24 al 30. Siba mintió. Prometió suplir un animal para que Mefiboseth lo usara para escapar con David, pero no cumplió su promesa. Siba calumnió a un hombre inocente y David le creyó al calumniador. Por supuesto, esto nunca puede ocurrir entre el creyente y Jesucristo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién condenará? Romanos capítulo 8, versículo 33 al 39. Satanás puede acusarnos y calumniarnos, pero Cristo jamás cambiará su amor por nosotros ni sus promesas. Podemos ver en Mefiboseth la actitud que el creyente debe tener respecto a la venida del rey. Este cojo exiliado vivía para el día en que el rey regresara. No pensaba en su comodidad, más bien esperaba y lloraba por el regreso de uno que le quería y le había rescatado de la muerte. Tan contento estuvo Mefiboseth al regreso de David que hasta renunció a su tierra.